La doctora Campa es ingeniera geóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad en Ciencias, grado de maestra en Ciencias en Geología, doctora de Ciencias en Geología. Es profesora de Estudios Superiores de Petrografía, Tectónica, Geología Regional, Cartografía, Geología Económica, Geología de México. Tuvo mención honorífica en la obtención del título profesional y reconocimiento especial a la tesis de maestría. Es fundadora del Laboratorio de Geología de Yacimientos del Instituto Mexicano del Petróleo. Tiene el uso de la palabra. Línea de crédito por 52.000 millones de dólares para que la nación pudiera salir de su crisis de deuda. Entonces era Petróleos Mexicanos como garante ante los tribunales internacionales, en este caso de Nueva York, para que en caso de que México no pagara, ellos ya tenían la garantía sobre el petróleo mexicano. Entonces, ese inicio de esta fase final, no para los jóvenes, como nacieron en la crisis, no saben que al tiempo anterior había crisis, ese inicio, digamos, simbólico, que lo asocia con el gran fraude de Carlos Salinas de Gortari contra Cuauhtémoc Cárdenas. Ese inicio de la privatización, estoy hablando de cerca o más de 30 años, tienen 30 años privatizando a Pemex. Y las primeras medidas fueron las de Miguel de la Madrid, que se le ocurrió una reclasificación de los productos petroquímicos que todos los que éramos ingenieros, pero qué ridículo es eso. Caímos a los niveles actuales, en que los gringos clasifican el petróleo no por su contenido químico, sino por su contenido de dinero. En eso estamos ahora, es una locura, nos costó la vida entera entenderlo, pero ahí se inició la venta de las primeras petroquímicas y con las primeras petroquímicas siguieron otros casos y junto con esto es el tratado de libre comercio que implica la subordinación primaria y primera a modo y de moda. Carlos Salinas de Gortari es el hijito más importante del proceso de Washington, junto con, no se les olvide, Pedro Aspe y el conjunto de gente de Icamo. Ellos, lo mismo que ellos, piensan en inglés. No tengo nada en contra de los anglosajones, pero ellos, gente, serrapuche, que son los que ataron junto con los norteamericanos el primer tratado de libre comercio del mundo. Ojo, México tiene como 50 tratados, están locos, pero todos son bilaterales y todos son todos son Estados Unidos, negocia con todos, pero con todos cada uno por separado. Y México es el garante primero de eso. En lugar de, por ejemplo, con UNASUR, que son varios gobiernos de Sudamérica que tienen un conjunto de riqueza, no, esto mismo conmigo y yo sí como el gran jefe. Bueno, este tratado sentó las bases de la entrega del país, no solo del país completo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo un fin de una época. Y entonces, el petróleo, Pemex por ley, es una ley, son los artículos maravillosos que surgieron de la Revolución Mexicana con el constitucionalista del 17. Digamos, es el garante de administrar los petróleos de la nación, no del gobierno, no del Estado, de la nación. Eso subsiste en el artículo 27
que está en entredicho y que se les retuerce a la Shell, a la Exxon y a todas las transnacionales nuevas y antiguas del mundo anglosajón principalmente, es esta maravillosa Constitución con todos esos parches que tiene y que tendríamos que defender. Y les voy a decir por qué no deberíamos dejarnos, hay muchos argumentos, no deberíamos dejarnos de andar reformando la Constitución. ¿Qué pasó con el artículo 623 y la Ley Federal del Trabajo? Ahí está todo el mundo metido proponiendo cambios y cambios y cambios y nos mandaron a la loca. Y lo que hicieron fue cambiar enteramente la ley mexicana laboral y entonces acercarla al modelo norteamericano. El problema con los recursos naturales de México, incluido el petróleo, es que de acuerdo con la manera legal de la Constitución mexicana, el que tiene el suelo no tiene el subsuelo. En México tú puedes ser dueño de un terreno, pero sus riquezas son de la nación y te las tienen que concesionar. Si vas a Estados Unidos, el dueño de la parcela es el dueño de todo lo que está ahí. Es 180 grados, es totalmente diferente la forma. Y los norteamericanos llevan 30 años queriendo cambiar y modificar para hacernos lindos en ese sentido. Hasta hoy no han podido. Y las empresas petroleras le han ido buscando. ¿Qué están haciendo en la actualidad? Y ese es por lo cual no basta con defender el artículo 27 constitucional ni el 28. Lo estaba comentando, mañana lunes se va a cambiar el artículo 28 de la Constitución y va por Pemex y va por el agua. Pero tienen segregados bueno, de por sí que la Cámara de Diputados y Senadores ya no funciona. Después del pacto por México, no levantará la mano. Y además ya tienen en el cuartito de junto el consenso para tener su mayoría. Pero mañana pretenden privatizar el agua. Compañeros, es tan grave lo que va a pasar mañana en el silencio, que es muy posible que ya lo tengan y si no lo posponen, como el petróleo y como ya lo hicieron con las minas a cielo abierto. Entonces, ¿qué es lo que cambia? No van a cambiar el artículo 28, pero dos palabras que les voy para que ustedes vean que a mí me cuesta, incluso los tengo que leer. Actualmente dice que el agua es un asunto estratégico de la nación en el artículo 28. Y van a cambiar y borrar el asunto estratégico de la nación por actividad económica prioritaria. ¿Qué significa? Si yo me acuso de que la actividad económica prioritaria yo quiero privatizar el agua, está loco. Pero Carlos Salinas de Gortari tiene meses comprando predios en el país y le hago la denuncia, son denuncias que no se pueden demostrar, predios con ojitos de agua, predios con manantiales en todo el país. Lo mismo quisieron de dejar los ejidos sueltos para que los pobres del país vendieran sus tierras y entonces se hicieron de ellas las grandes transnacionales para todo. Bueno, este asunto de actividad económica prioritaria no se puede tolerar y les digo por qué. Eso mismo ha sufrido la minería, con reformas y reformas también silenciosas. Ahí la gente no se mueve. Bueno, una mina a cielo abierto como las de ahora tiene que arrasar con los cerros completos y con las poblaciones. Casi todas las minas están en zonas rurales, por lo tanto son campesinos y casi todos nuestros campesinos están pobres. No. Llegan y con la reforma que hicieron de esta
actividad económica prioritaria, la comunidad se opone. ¿Por qué? Pues porque le van a tirar el cerdo, que para ellos a veces tienen connotaciones religiosas, connotaciones de que están enterrados sus abuelos, o simplemente porque no quieren. Porque además, esta manera de las minas actuales se lleva todo el agua, porque la requiere, porque tienen que deshacerse de todos los cerros y después meter el producto que sacan en unas agricotas enormes donde le ponen cianuro, y entonces rápidamente sacan el lobo. Bueno, ¿qué sucede con aquello de la actividad económica prioritaria? La empresa tiene el derecho de pasar por encima de las comunidades porque es una actividad económica prioritaria. Bueno, eso va a pasar con el agua. El agua está a punto mañana de privatizarla. Y entonces el petróleo, el agua, las minas, los transgénicos nacionales, todo está legal. Y yo no sé qué hacen los diputados y yo no sé qué hacen los senadores. De verdad creo que nos tienen en estanco, separados para no querer entender las formas perversas, modernas, de un lenguaje verdaderamente perverso como es actividad económica prioritaria. Entonces yo, el 80% de la minería está siendo abierto, está en manos de transnacionales, y los que no son Slim y el otro de pasta de concha, que se me olvida el nombre del tipo que luego la REA, y el otro es Bayeres. O sea, 5 o 7 de los mineretas del mundo son dueños de las minas que llegan y arrasan con las poblaciones a tal grado. En el petróleo pasa lo mismo, o si no saben, hay mucho dinero, porque de lo que se trata es de quién se queda con la renta de la tierra y sus riquezas, y nosotros tenemos una manera constitucional colectiva que tenemos que defender, porque si no vamos a acabar descendientes de Estados Unidos que consiguen de las anglosajonas igual o peor que antes de 38. Entonces, ese asunto de la reforma petrolera va a seguir buscando, pero no quiero decirles a todos que ese es el segundo problema, que nos quede a todos claro que hay muchos caminos para privatizar Pemex sin usar la palabra. Y esa es la perversión que usan actualmente en el Pacto por México. Y bueno, el cómo es el perverso. Yo no quería tratar eso. Es que ellos quieren modernizar Pemex. ¿Qué significa a estas alturas del partido modernizar? Ustedes no sé si vieron una caricatura maravillosa de Rocha, pues es el caballo de Troya, y está modernizando y además están todas las privatizadoras. Bueno, hay que entender eso, hay que estar listo, hay que creer mucho, hay que comprender qué quieren hacer con nosotros. Y si los jóvenes quieren una patria en inglés, adelante. Nosotros, los viejos, no, porque estamos muy orgullosos de nuestra mexicanidad, a pesar de las canalladas en las que andamos todos. Bueno, la reforma de 2008, bueno, no voy a meterme en todo eso. Lo que voy a darles es otro dato que es importante, que también entiendan. Los ingresos de Pemex, todos, no solamente están casados por esto que decía yo de los ingresos del presupuesto federal. Antiguamente, una de cada 3 carreteras, el presupuesto corría a cargo de los ingresos de Pemex. Una de cada 3 escuelas del país. Pemex ayudó y contribuyó al desarrollo del país en términos de cumplir con la Constitución y las aspiraciones de la expropiación petrolera. Lo hizo bien, pero lo más seguro, simbólicamente.
Carlos Salinas de Gortari, y cambiaron las cosas de una manera muy drástica. De repente el barco iba para allá y la población se dio. Yo, por ejemplo, trabajaba en ese tiempo en Vélez, y lo que sí me llamaba la atención, porque también es simbólico y se los quiero decir a todos, porque igual lo hizo Calderón, igual lo está haciendo Peña Nieto, no son presidentes, no tienen presencia entre la gente. Esos son los medios como sus caretas para presentación social, pero nunca los vemos. Bueno, el 18 de marzo, que era el día grande para México por la nacionalización, se celebraba en una refinería, en un puerto, en una instalación de Pemex cada año. Notaban diferentes de qué tipo de acuerdos había, pero así era. Ya todos sabían que el 18 de marzo pasaba. Llegó Carlos Salinas de Gortari y se celebró en los patios de Marina Nacional, ahí donde fue el accidente ese de casa, que no es ningún accidente. Ahí hay una cabeza de Lázaro muy bonita, con cinto. Todo está chiquito, vayan algún día, pero es toda una cuadra, porque hay varios edificios, hay jardines. Y es una cuadra que va pasando un año, va pasando otro, y antes entraba uno y salía libremente. Bueno, ahora ya si no tienes credencial y como hagan de cuenta están en el aeropuerto, pueden entrar a las oficinas, quién sabe qué secretos tendrán. Ridículo es la forma esa de que nos quieren meter miedo, ¿no? Y te dicen, no, es que estamos cuidando. Ese concilio entre la torre y los edificios se la pasó Carlos Salinas de Gortari, porque ya Calderón lo dejó cada 18 de marzo allí, junto con los charros del sindicato petrolero, son las administraciones, que son sus partes con las que controlan a los trabajadores, y afuera siempre estaba el ejército disfrazado de sindicalismo. ¿Por qué? Porque una manzana, por grande que sea, la puedes tener controlada, y a nosotros los trabajadores nos echaban 2 días antes, con el motivo del 18 de marzo, para que ellos dieran su gobierno. Bueno, eso que les cuento lo hizo Calderón en todo el país, nunca se vio, o sea, ¿lo vieron alguna vez ustedes? Porque todavía tú, que le fuiste a poner a los pies allá Cedillo, bueno, a tirarse para que no saliera, no me malinterpreten. Así es, todavía Cedillo salía algo, pero Calderón no, ni a la esquina. Y Peña Nieto es que está siempre atrás de Televisa. Nunca hay una fotografía o un acto donde se le vea diciendo algo coherente. Simple y llanamente repiten y repiten, donde se ve según el guapo y acá con su... Bueno, esto es importante que lo tengamos claro. Son 30 años de un salto para atrás y para atrás y para atrás y para atrás, y en la columna vertebral de nuestra lucha el petróleo es importante, porque fue una lucha por la libertad y la soberanía nacional, que digan lo que digan, están perdiéndose, y aunque seamos pocos tenemos que resistir. ¿Por qué? Porque es un ingreso importante para la nación, y no podemos permitir que se queden con ellos las empresas transnacionales. Igual deberíamos hacerlo con el agua, y la minería. Deberíamos echar para afuera a todas las empresas transnacionales que están tras el oro, ahora que el oro está muy alto, porque el dólar anda zozobrando como todo Estados Unidos, ¿no? Que también tiene un presidente que se ve pelele. Sin embargo, en todo este lío, yo sí se los pongo aquí sinceramente, porque tengo una duda muy grande, es que da lo mismo que sean, o sea, ya se divorció la ideología
de la política concreta. No importa que sean gobiernos de izquierda, no importa que sean gobiernos de derecha, no importa que sean gobiernos casi fascistas, no importa que sean del centro, los resultados son los mismos. Y la penetración de las empresas y la pérdida de la soberanía es la misma. Es así, un signo de la época y un signo que deberá tener algún día, que deberá pararse. Y en ese sentido, da gusto lo que sucede en Brasil, porque la presidenta no actuó. Ustedes saben que a 100 ciudades se han movilizado, cerca de 1 millón de personas y no ha habido un muerto ni un herido. Aquí, el 1 de diciembre y ahora el 10 de junio, bueno, son pocas gentes movilizadas y son inmediatamente con muchísima acritud, que quiere decir que los gobiernos están muy atemorizados y reaccionan con, no sé, una política de contención pésima. En Brasil, Dilma se paró y les dijo, a ver, espérense tantito, yo les hago unas propuestas. Bueno, una propuesta maravillosa. Si no se fijaron, es que todos los ingresos petroleros de Brasil serán destinados a la educación. Aquí deberíamos hacer un planteamiento similar. Pero el último asunto, y ya con eso termino. El inefable Carlos Salinas de Gortari, con una empresa extranjera que se llama la McKinsey, es encargada de hacer las grandes reestructuras de empresas importantes. Reestructuró Pemex. Pemex era una empresa única que tenía todo su flujo completo, funcionaba, y de repente la transforman en un holding, que se llama, porque tampoco tiene traducción, está como todas las palabrejas nuevas, ¿no?, que nos están metiendo. ¿Qué quiere decir un aglomerado, un grupo de empresas? Y separa refinación de producción primaria, que ahora pasó a llamarse exploración y producción, refinación y petroquímica y otras. Entre las otras se sacaron de la manga un asunto que por favor ténganlo en la mente. Se llama PMI, Comercio Internacional, y ¿qué más? SADCB. Bueno, la gente no se ha dado cuenta, tiene 30 años ya funcionando PMI, SADCB. Estaba Adrián Layú y ha tenido muchos directores, y este holding porque tiene un montón de empresas, pero vean qué empresas está funcionando. Es el que controla el comercio exterior de Pemex, o sea, los ingresos y las exportaciones y las importaciones. Aquí está el trafique del gas con la Repsol, aquí está el trafique de los crudos para Texas, aquí está el trafique de las gasolinas. Pero resulta que PMI, eso se los voy a leer, porque no sé por qué no aparece, y eso es aparte del artículo 27 y aparte de todo lo demás. Se constituyó el 24 de mayo de 1989. El fraude fue en 88, ya lo tenían en la manga, como una empresa de participación estatal mayoritaria. Y tiene como propósito ser, lo pueden ver en el Google, el brazo comercial de Pemex en el mercado internacional. Maneja importaciones y exportaciones de crudo y derivados de Pemex. Las empresas originales, porque tienen ahora otras, y cada rato cambian, como de zapatos, porque así es la moda actual, pero se las voy a leer para que vean que todas y cada una corresponden a una época que es el consenso de Washington, que es la globalización, que es la especulación financiera. PMI Services en Holanda, y no tiene oficinas.
PMI Holdings también en Holanda y no tiene oficinas. PMI Holdings en las Antillas holandesas y ahora se cambió a España. PMI Comercio Internacional SADCB, que está aquí en México, en la torre de Pemex, 2 o 3 pisos son de PMI. Pemex Capital Inc. está en Delaware, Estados Unidos. Coat Insurance Company en las Bermudas. Servicios SADCB en México. Y de estas, destaca la última, pues la autorización fue asignada directamente por Ernesto Zedillo Ponce el 23 de mayo de 1989. O sea, es inconstitucional totalmente, y los dineros de exportaciones e importaciones del comercio internacional de Pemex están privatizados, y si ustedes quieren saber algo, les contestan. Ellos no tienen por qué, porque son privados. No rinden cuentas de su actuación y se encuentran al margen de la ley. Como lo confirma, es dato, la Auditoría Superior de la Federación en sus informes de fiscalización a las cuentas públicas de los ejercicios del 2003 al 2006, Pemex mismo ha manifestado al Instituto Federal de Acceso a la Información que PMI no es su subsidiaria, aunque funciona en varios pisos de la torre. Más aún, durante la resolución del recurso de revisión interpuesto por Contralínea contra Pemex, esta señaló de manera textual lo siguiente: Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, por su origen jurídico, tienen la dualidad de entes públicos y personas privadas, sin ni una cosa ni la otra, y que en este último caso actúan en un plano de igualdad como cualquier particular. Es más, el denominado Grupo PMI hoy funciona con otras iniciales y con otras empresas, todas en reconocidos lugares de especulación financiera. Yo espero que esta denuncia es básica, porque ¿qué es lo que van a privatizar ahora? Bueno, lo que se ve en puertas, porque no, los contratos de las grandes estructuras que ya fueron reconocidas en el mar. Y miren, nosotros los geólogos tenemos un término que se llama buzamiento, o sea, ¿a dónde se inclina? Son miles de yacimientos que van de Veracruz a la frontera con Texas. Y están así, ¿no? Hagan de cuenta la Sierra Madre Oriental, pero abajo del agua, llena de miles de yacimientos. Y está inclinada. Cerca de Veracruz tiene un tirante de agua de menos de 100 metros, de manera que la tecnología que se requiere es mínima. Y ya en Texas, 2.500, 3.000 metros de agua. Bueno, en Veracruz, Poza Rica y Tampico hay instalaciones petroleras, porque ahí hay viejos campos petroleros en el mar. En Reynosa no hay nada, pero sí están todas las ductos de Texas y de Luisiana. ¿Qué les quiero decir? Una vez que se descubre el petróleo, ¿a dónde lo llevas? Pues tienes que meter ductos. Pues lo que van a decir es que es en realidad correr la frontera marina, porque se van a llevar todo ese dinero para todo ese petróleo para Estados Unidos. Y esos naturales, incluido el petróleo, es para los negocios de las transnacionales y usar los países como México y nuestros territorios de su propiedad. Trae dinero para acá, tráete el oro para acá, tráete el petróleo para acá, tú no. Y el agua, bueno, pues el agua ahí también te la quito y también la privatizo. De manera que, con esto termino porque es mucho, eso es lo que está en este lenguaje perverso neoliberal en cuestión. Y nadie puede ni debe de ninguna manera pensar que modernizar Pemex es sano. Es una palabreja. Toda la modernidad, todo el desarrollo, todo el progreso está reventado, porque ahora significa
que entras, como en el caso de nosotros, como de las necesidades de los globalizadores, para que además te den premios y te soben el ego, porque es para otros pueblos, es para mantener Europa, es para mantener Estados Unidos, Japón, no para los pueblos como los nuestros. Bueno, pues